Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva conferencia, la número 482 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy os traemos, como siempre, una vez más, el resumen de esta semana de las noticias que han habido más importantes, que vienen a certificar el cumplimiento de esas antiguas profecías que salían en la Biblia y que vemos como hoy en día se están cumpliendo ante nuestros ojos de una forma asombrosa. Vamos, por tanto, a hacer un repaso de lo acontecido esta semana, lo más destacado. Muchas de las noticias pasaremos por encima, viendo el titular, en otras profundizaremos un poco más, pero para podernos dar cuenta que realmente los acontecimientos apuntan a que estamos realmente al filo del cumplimiento profético. Este ha sido el título que he querido ponerle hoy a la conferencia, porque realmente lo que está aconteciendo es una situación mundial a todos los niveles, pues continua, realmente no da descanso, cada día hay un montón de noticias y aquí os traemos pues quizá las más significativas para que podamos pues ir siguiendo el hilo de lo que está aconteciendo semana a semana en relación a la profecía. Me gustaría, antes de empezar este repaso, comentar pues la portada, la foto de la portada. Es una imagen, es una recreación de una situación que se vivió una vez más en la mezquita de Al-Aqsa, en la explanada de las mezquitas, en el año 2000 concretamente, cuando se produjo la situación causada por un político. En esos momentos se llamaba Ariel Sharon, ya está muerto, pero en esos momentos este político, militar también muy importante de Israel, en el año 2000 pues entró en la explanada de las mezquitas en lo que fue una provocación en toda regla, que provocó pues toda una revuelta, una intifada en todo el mundo palestino. Esta intifada, que fue la segunda intifada, conocida como la intifada de Al-Aqsa, duró 5 años y realmente pues provocó una situación límite en toda la región, ¿no? Murieron más de 3.000 palestinos y hubieron también más de 1.000 israelíes que murieron en esa situación. Todo esto han sido etapas que se han ido produciendo a lo largo de la historia, desde la creación del Estado de Israel, que bueno, ha ido pues anunciando lo que sería lo que estamos viviendo hoy en día, que es ya una guerra abierta con todo el mundo palestino, una guerra abierta pues para el control de toda la zona de Israel, un control no solo territorial, sino también pues eliminar cualquier oposición al proyecto de Israel de construir ahí el tercer templo. Ya sabéis que Israel no aceptó el Mesías, no aceptó a Jesucristo como al Mesías, por tanto ellos todavía lo esperan, pero piensan que si el templo judío no está levantado en donde hoy en día están las mezquitas de Al-Aqsa y de la Roca, pues este Mesías no va a venir. Con lo cual este es el proyecto que ellos tienen, un proyecto apoyado totalmente por Estados Unidos, que ha llevado a toda la región de Palestina, porque han empezado por los vecinos, pues a esta guerra tan cruel, tan impresionante que estamos viendo cada día en las noticias. Hoy vamos a hacer un repaso, como siempre, de las noticias, por tanto, que han acontecido esta semana, las más importantes, y empezamos, como siempre, pues por estas profecías antiguas que salían en los libros de Isaías, de Daniel, de Apocalipsis y de Ezequiel, y que ya relataban, ya dibujaban lo que sería la situación de los últimos días, la situación del fin de los tiempos, que cuando tú comparas esas profecías con lo que estás viviendo día a día con las noticias, te das cuenta que se están aplicando de lleno en nuestros días, en los días que estamos viviendo. Empezaremos, por tanto, por Estados Unidos e Israel. Ya hemos dicho que Estados Unidos e Israel están trabajando para construir este tercer templo, cada uno por motivos diferentes, pero al final el objetivo es el mismo, y su forma de hacerlo, su estrategia ha sido pues empezar a debilitar a todo el mundo musulmán, empezando por los vecinos, porque ellos saben que si hacen el templo judío, donde ahora están las mezquitas de la Roca y de Al-Aqsa, eso va a provocar una gran revuelta musulmana. Por tanto, han empezado, antes de iniciar esa construcción, han empezado a limpiar la zona, y perdonadme la expresión de la palabra, porque con lo que están haciendo pues es realmente un poco cruel, ¿no? Por no decir bastante. Aquí vemos la primera noticia que nos dice: Israel comienza una gran ofensiva para ocupar permanentemente el norte de Gaza. La intensificación de los ataques israelíes ya se ha traducido en un aumento de víctimas mortales entre los gazianos. El ejército israelí ha ampliado hoy la ofensiva en la Franja de Gaza con una operación militar de gran alcance que han bautizado con el nombre de Carros de Gedeón.
Luego veremos esto de carros de Gedeón, de dónde viene. El fuego es intenso desde esta mañana en las inmediaciones de Deir al-Balaj, en el centro de la franja, hacia donde las tropas israelíes han avanzado durante la noche. Las columnas de humo causadas por esta nueva ofensiva son visibles desde Israel al otro lado de la frontera. Bueno, aquí vemos pues la zona de Gaza, como siempre, pues absolutamente destrozada por todos estos bombardeos. Nos dice, mientras las fuerzas de defensa de Israel continúan bombardeando toda la franja, especialmente en el norte. Han empezado, bueno, siguen por el norte y parece que su intención pues, es ocupar totalmente, finalmente, la franja de Gaza. Dice, solo durante el viernes y la primera mitad del sábado murieron al menos 175 personas y más de 450 resultaron heridas, según las últimas cifras publicadas por las autoridades sanitarias gazianas. Aquí vemos pues, estos tanques y el artículo mismo pues, nos dice que Gedeón, tal como han bautizado esta operación de castigo contra Gaza, una más, pues dice que el nombre con el que Israel ha bautizado este nuevo ataque sobre la franja era un líder israelí que, según la Biblia, liberó a su pueblo de la opresión de la tribu beduina de los madianitas. Bueno, cuando tú ves la situación que se produjo en la Biblia, que la Biblia, pues, en la Biblia quedó registrada de este Gedeón, junto con unos guerreros, pues expulsaron a estas tribus madianitas. Bueno, pues la situación que aconteció en ese momento fue que expulsaron totalmente a esas tribus, con lo cual ya con el nombre que le han dado a esta operación en Gaza, ya vemos las intenciones reales del ejército de Israel de expulsar definitivamente a toda esa población de 2 millones de habitantes fuera de ese territorio. Aquí vemos la destrucción increíble, ¿no? Pues que han provocado. Esto, si aconteciera en cualquier otro sitio, pues desde luego no se hubiera permitido, pero parece que como Israel pues, es apoyado incondicionalmente por Estados Unidos y por todas las naciones occidentales en general, pues se les deja hacer todo lo que en principio deben de hacer para poder construir finalmente ese tercer templo. La siguiente noticia nos dice, Netanyahu dice que Israel tomará toda Gaza y admite que ha aprobado la entrada de ayuda a la franja por la presión de sus aliados. Bueno, pues vemos aquí cómo realmente ya lo dicen abiertamente, que van a tomar toda Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes que las tropas israelíes tomarán toda Gaza y ha confirmado la entrada de ayuda humanitaria a la franja tras más de 2 meses de bloqueo, reconociendo que esta medida llega provocada por las presiones recibidas por parte de sus aliados, entre ellos Estados Unidos. Bueno, si ves las imágenes de la gente pasando hambre, pues es impresionante que en pleno siglo XXI se deje hacer algo así, ¿no? Vemos también pues, esta otra noticia. Estados Unidos evalúa asentar a 1 millón de palestinos en Libia de forma permanente, según la NBC. Esta noticia, que ha salido también esta semana, pues es una vez más impresionante, ¿no? Lo que hacen con esta gente. Ahora pues resulta que tienen intenciones de trasladar a la mitad de la población a Libia, que es otro país del cual hemos hablado y que está totalmente arruinado, está totalmente pues, en fin, hundido, ¿no? Por todo lo que le han hecho ahí pues, las naciones occidentales principalmente, que no toleraron pues, que fuera Gaddafi por libre, lo eliminaron y han creado ahí un caos entre milicias impresionante, que ahora se ha recrudecido. Esta semana también han salido noticias al respecto y bueno, pues es un país en ruinas al que ahora pues, además quieren llevar, si esto es verdad, a este 1 millón de gazatís hacia allá, ¿no? Bueno, pues estamos viviendo cosas realmente inauditas, totalmente inauditas. Netanyahu condiciona la paz a la erradicación de Hamás y a que se aplique el plan Trump y nazca la Riviera de Oriente Próximo en Gaza. Estas han sido declaraciones también de esta semana, dando pues, autoridad a las palabras que en su momento dijo Trump, de que ahí quería hacer una riviera mediterránea, ¿no? Una riviera para que fueran gente a veranear en un sitio, pues, en fin, que hay gente ya viviendo ahí, que no tienen pues, ninguna intención de marcharse. Pero los planes de Estados Unidos y de Israel pues, realmente son otros, ¿no? Esto ha llevado también pues, a situaciones, por ejemplo, hemos vivido esta semana el asesinato de una pareja joven de israelíes en Estados Unidos que saliendo del Museo Judío fueron asesinados a tiros, el Museo Judío de Washington. Nos dice, matan a tiros a 2 empleados de la embajada israelí frente al Museo Judío en Washington, D.C. El embajador de Israel ante las Naciones Unidas
calificó el ataque como un acto depravado de terrorismo antisemita. Un hombre y una mujer han sido asesinados a tiros la noche de este miércoles frente al Capital Jewish Museum de Washington, D.C. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha confirmado que ambas víctimas eran empleadas de la Embajada de Israel. El sospechoso gritó «Palestina libre» en el momento de su detención. Fue identificado como Elías Rodríguez, de 30 años, oriundo de Chicago. Estos horribles asesinatos en DC, basados obviamente en el antisemitismo, nos dice, deben terminar ya. El odio y el radicalismo no tienen cabida en Estados Unidos, afirmó el presidente Donald Trump, transmitiendo sus condolencias a las familias de las víctimas. Es tan triste que cosas como estas puedan suceder, que Dios bendiga a todos, escribió en Truth Social. Danny Danon, embajador de Israel en las Naciones Unidas, calificó el ataque como un acto depravado de terrorismo antisemita. Dañar a la comunidad judía es cruzar una línea roja. Confiamos en que las autoridades estadounidenses tomarán medidas energéticas contra los responsables de este acto criminal. Israel seguirá actuando con firmeza para proteger a sus ciudadanos y representantes en todo el mundo, declaró. En el momento del tiroteo, el museo acogía un evento organizado por el Comité Judío Estadounidense. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó repudio por el tiroteo horrible y antisemita contra 2 miembros del personal de la Embajada de Washington. Netanyahu dijo que había dado instrucciones a las misiones israelíes en todo el mundo para que reforzaran la seguridad. Bueno, esto ha causado un gran escándalo realmente totalmente comprensible, claro, porque el asesinar pues nunca está bien, pero desde luego pues la desproporción es grande, ¿no? La indignación que puede llegar a causar todo esto en según qué sectores, en cambio pues tantas muertes que hay ahora mismo en Gaza, sin ir más lejos, pues no causa ni mucho menos la misma reacción, pero bueno, son como siempre intereses creados en cada bando y cada uno pues ve la película desde las gafas que lleva, ¿no?, puestas. Así que Israel pues está en esta labor, está en la labor de despejar toda la zona próxima de musulmanes al menos de los más beligerantes, y además pues lo hace ampliando toda esta operación a todo el mundo chiita también, como hemos estado viendo, ¿no? Esta semana también han habido noticias a este respecto, concretamente entre Estados Unidos e Irán. Nos dice la siguiente noticia: Trump amenaza a Irán con violencia como la gente no ha visto antes si no se alcanza el acuerdo nuclear. Hay 2 pasos, un paso muy bonito y está el paso violento. Violencia como la gente no ha visto antes. Espero que no tengamos que hacer esto, aseveró el mandatario estadounidense. Y luego pues Irán ha contestado también: no nos doblegará ningún matón. La contundente respuesta de Irán a las amenazas de Trump. Para nosotros el martirio es mucho más dulce que morir en la cama, declaró el presidente iraní Masoud Pezeshkian. Bueno, pues esta es la situación que vemos entre Estados Unidos e Israel y, por otro lado, el mundo chiita, esta facción del Islam, esta facción musulmana, minoritaria, hacia la cual, pues, de momento están yendo todos los golpes también. En este sentido también los hutis del Yemen, que también son chiitas, pues hay esta noticia en relación a ellos esta semana también. Los hutis vuelven a atacar el principal aeropuerto de Israel con un misil hipersónico. El portavoz militar del movimiento yemení, el general de brigada Yahya Shareh, mencionó que el ataque paralizó las operaciones del aeropuerto durante casi 1 hora. Israel, claro, ha contestado. Israel lanza ataques de represalia contra 2 puertos importantes de Yemen. Los ataques de las fuerzas de defensa israelíes se llevan a cabo después de varios ataques de las fuerzas hutíes, con el uso de misiles balísticos y drones contra el territorio israelí. Bueno, pues vemos esta situación entre Estados Unidos e Israel por un lado y los chiitas por el otro. Mientras los sunitas, que es la rama mayoritaria del mundo musulmán, del Islam, pues como siempre, pues o bien mirándose a la distancia todo lo que está aconteciendo con los chiitas, con sus hermanos teóricamente chiitas, pero a los que odian profundamente, o bien pues participan directamente de ir contra los chiitas. En este sentido, esta semana también ha habido una noticia en relación a este contexto, y es la siguiente. Nos dice que la Liga Árabe buscará en su cumbre una posición unida ante Gaza. Bueno, ya sabéis que la Liga Árabe es la reunión de todos los países árabes que son sunitas,
y que se reúnen pues, de vez en cuando para discutir los asuntos, pero en esta cuestión de Gaza, recordemos que los palestinos que hay en Gaza, tanto en Gaza como en Cisjordania, son también sunitas. Bueno, pues en este sentido parece que la Liga Árabe, más que otra cosa, pues lo que hacen es marear la perdiz, ¿no? Ir pues echando pelotas fuera y de momento ir ganando tiempo y en definitiva pues demuestran que están la mayoría de estos países sunitas, muchos de ellos pues en connivencia, unidos pues con Estados Unidos e indirectamente con Israel. Parece que no quieren, de momento, pues que toda esta desgracia que está viniendo sobre el mundo chiita pues caiga también sobre ellos. Entonces, de momento, parece primar más todo lo que es el tema de los negocios, de la primacía regional, etcétera, etcétera. Por tanto, una situación, una vez más, pues triste, ¿no? Una situación triste. Vemos también Europa, el papel de Europa en toda esta situación. Europa siempre la vemos pues como criticando lo que está haciendo Israel, como sancionando, diciendo que va a hacer muchas cosas contra Israel, porque esto es intolerable lo que está haciendo pues con sus vecinos musulmanes, pero vemos que esto al final es una táctica también de dilación, de retardar las cosas, de ir tirando pelotas fuera y mientras tanto pues las cosas van aconteciendo. Recordemos que los países europeos son aliados firmes de Estados Unidos y entre Estados Unidos y estos países europeos pues están respaldando plenamente, con sus actos al menos, a Israel para que Israel pueda acabar construyendo el tercer templo. Un tercer templo que les interesa también a estas potencias occidentales por motivos diferentes a Israel, pero que desde luego están también por la labor. Prueba de esto, prueba de esta actitud europea, de doble ánimo, de doble rasero, de decir una cosa pero hacer otra, pues vemos las noticias que han salido esta semana en relación a este asunto. Nos dice la primera, Sánchez promueve un encuentro con otros líderes europeos contra la ofensiva israelí y el bloqueo humanitario en Gaza. Piden a Israel y a Hamás que vuelvan a la negociación para un alto el fuego y la liberación de todos los rehenes. Bueno, palabras bonitas, palabras de muy buena voluntad, pero una vez más, pues que se van a quedar en la nada, porque todas estas propuestas que lanza Europa, pues no son más que una forma de poner un contrapunto a esta actitud tan beligerante de Estados Unidos, pero al final todos van unidos. Y al final la cuestión son las obras que se hacen, y las obras nos indican semana a semana que Israel avanza en sus planes de desgastar toda esa zona, de machacarla hasta que la oposición musulmana a un posible tercer templo sea totalmente finiquitada. Vemos también en este sentido la noticia que nos decía también esta semana, Pedro Sánchez pide ante los líderes de la Liga Árabe, todos estos sunitas, redoblar la presión sobre Israel. Palestina se desangra ante nuestros ojos, dijo. Bueno, pues dice que quiere que la CIJ se pronuncie sobre el bloqueo a la entrada de la ayuda humanitaria en Gaza, porque Israel está pues, impidiendo que los camiones entren con provisiones a la franja de Gaza, al menos los camiones que serían necesarios que entraran, y la gente pues está ya empezando a morir, se está empezando a morir, a enfermar. Las imágenes que se ven día a día de esos niños pues intentando pelear por esa comida que se reparte pues son realmente brutales y bueno, pues claro, ¿qué hacer ante eso? Bueno, pues no todo van a ser garrotazos, también hay que, pues bueno, que parezca que haya una parte que al menos parece que hace algo, que se indigna, pero en realidad al final todos estos planes de erradicar la oposición en Gaza y quedarse con todo ese territorio pues van adelante día a día y esta es la cuestión es esta, no hay otra, no hay vuelta de hoja. Prueba de que Europa al final siempre va de la mano de Estados Unidos, por mucho que levante la voz, ha sido también esta noticia de esta semana. La Unión Europea acuerda levantar todas sus sanciones económicas a Siria para favorecer la recuperación del país. Bueno, esto es lo que hizo ya Donald Trump la semana anterior, cuando, de una forma sorpresiva, pues anunció que quitaba todas las sanciones a ese gobierno yihadista sunita que ahora está mandando en Siria. Bueno, pues es impresionante ver cómo Europa le sigue los pasos a la primera, es decir, que en este sentido, en estas cosas vemos cómo realmente van todos unidos en un mismo bloque. Lo que pasa es que cada uno a veces tiene que jugar un papel distinto, pero al final la dirección es la misma, que es acabar con tanto los vecinos de Israel musulmanes como con todo el mundo chiita, porque son los más beligerantes con la idea de hacer el tercer templo.
Todo esto estaba profetizado ya en la Biblia, en esta profecía que hemos leído tantas veces, Daniel 11, 40 al 45, donde se nos relata toda esta situación que estamos viviendo ahora. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Todo esto pues, es la situación del rey del norte, que es Estados Unidos, junto con las naciones europeas y el Vaticano como poder bajo mano que está dirigiendo también todas las cosas, como ya se ha demostrado en este canal, pues se nos dice que entrará en la tierra gloriosa, que esto es Israel. Muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, que es Jordania, y la mayoría de los hijos de Amón. Todo esto es Jordania. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y los de Etiopía, es decir, el Yemen, le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Este oriente y este norte es China y Rusia respectivamente, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Este rey del norte, este Estados Unidos con las naciones europeas y con el Vaticano a la cabeza, pues el Vaticano se instalará entre los dos mares, entre el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo. Ahí se instalará en el tercer templo que ahora habrán construido los israelíes, que habrán quedado destruidos en su lucha con los musulmanes, y ahí el Vaticano empezará a dirigir este nuevo orden mundial. Todo esto estaba profetizado 2600 años atrás. Así que tenemos este poder, Rusia y China, estos dos poderes, que de momento están plantando cara a estos planes del rey del norte, de Estados Unidos, junto con el Vaticano y las naciones europeas, de construir el tercer templo de la mano de Israel. Estos dos, Rusia y China, se están oponiendo. Vamos a ver las noticias que han salido esta semana en relación a este asunto. Nos dice: Putin invita a los líderes de Oriente Medio a la primera cumbre ruso-árabe. Está prevista para el 15 de octubre de este año. Es decir, que Rusia contraataca y Rusia también pues, quiere jugar sus cartas, jugar sus bazas con el mundo árabe. Tiene aliados potentes, Irán, por ejemplo, es su aliado máximo en la zona, y Rusia pues, no renuncia a hacerse con aliados en toda esa región para poder combatir los planes de Occidente de hacerse ya no solo con Israel y con la construcción del tercer templo, sino también con todas las materias primas que hay ahí de tipo petróleo, etcétera, ¿no? Estos países, Rusia y China, están también luchando por su bienestar, por su porvenir, vamos a decir así, ¿no? Bueno, hay varios elementos que siempre están en juego, no solamente es la cuestión religiosa, también hay cosas materiales, pero esto es un cóctel que va haciendo que los planes y las profecías que ya estaban escritas en la Biblia pues vayan avanzando a una velocidad realmente de vértigo. También nos dice, esta semana ha salido esta noticia: Colombia inicia el proceso de adhesión al Banco de los BRICS. Gustavo Petro destacó la importancia de esta institución como una herramienta clave para financiar proyectos en el país sudamericano. Bueno, vemos cómo hay una lucha también en Sudamérica entre Rusia y China por un lado y Estados Unidos y Occidente por el otro para hacerse pues, con la influencia de esos países, porque son países ricos en materias primas y ahí hay una batalla también por el bienestar económico de los dos bloques. Entonces, bueno, parece que esta semana se consiguió esta gran victoria para el bloque de Rusia y China, que era que Colombia pues, firmara este acuerdo con los BRICS, que son este grupo de países alineados con Rusia y con China a nivel económico. También salía esta noticia esta semana: puede destruir a todos, el gigante asiático más poderoso que se prepara para la Tercera Guerra Mundial. Bueno, este es China. China se está preparando, se está resistiendo a los planes de Occidente de instalarse en Jerusalén. Entonces ellos se resisten a dar la preeminencia al Papa. Vamos a leer lo que nos dice esta noticia de esta semana. Esta nación se mantiene como uno de los países con mayor poder militar, con una continua inversión en sus fuerzas armadas. El contexto global actual está marcado por crecientes tensiones políticas y territoriales entre las grandes potencias mundiales. La posibilidad de la Tercera Guerra Mundial es latente y cada vez son más los países que invierten en sus fuerzas militares para protegerse. Claro, todo el mundo se está armando. Desde el Global Fire Power informaron los puntos fuertes de China. Es una de las 10 principales potencias financieras, uno de los principales productores de petróleo crudo,
cuenta con uno de los mayores Producto Interior Bruto a nivel mundial. Es una potencia nuclear reconocida según el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares de 1968 y es uno de los principales productores de carbón y gas. ¿Cuáles son los países más poderosos a nivel mundial? En el ranking mundial de Fuerzas Armadas publicado por Global Firepower aparecen diversas potencias mundiales. El top 10 quedó conformado de la siguiente manera, nos dice. Pues mira, el primero Estados Unidos, el segundo Rusia, el tercero China, empatados totalmente entre Rusia y China como potencias militares, la India en cuarto lugar, en el quinto Corea del Sur, en el sexto Reino Unido, en el séptimo Francia, en el octavo Japón, noveno Turquía y décimo Italia. Bueno, pues vemos como China y Rusia pues, se están rearmando a marchas forzadas porque están pues, resistiendo a este intento de nuevo orden mundial que está llevando adelante Occidente. Nos dice también en este sentido, un experto señala a las 4 naciones del eje del mal y advierte de la llegada de la Tercera Guerra Mundial. Jan Bezinski, miembro del think tank estadounidense Atlantic Council, afirmó en una entrevista con Radio NV que ya se ha formado un eje de autocracias en el mundo, lo que puede indicar la proximidad de una guerra global. Este eje de las autocracias ya se ha formado y está en funcionamiento, lo que demuestra lo peligrosa que es esta situación mundial actual. De hecho, temo que nos estamos acercando a una guerra global, por así decirlo, que podría tener consecuencias catastróficas, incluso peores que la Segunda Guerra Mundial, dijo el experto según el medio The New Voice of Ukraine. Bezinski declaró que este eje está formado por Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Bueno, esto realmente es el bloque, es la base del bloque que está plantando cara a todos los planes de Occidente. Además, señaló que ahora este eje está conectado no solo a la guerra de Rusia con Ucrania, sino también a la expansión de la violencia en Medio Oriente, que es alimentada por los iraníes con el apoyo de los chinos y los rusos, y al crecimiento de la agresividad china y a sus provocaciones en la región del Indo-Pacífico, con el tema de Taiwán. Así que, bueno, este medio, lógicamente, les está echando la culpa a los que se están resistiendo a este nuevo orden mundial. Bueno, santos no son, desde luego, pero bueno, aquí hay un juego de intereses, hay una lucha de intereses geoestratégicos y cada uno pues juega sus bazas, ¿no? Bueno, pues esta es la situación que tenemos. Y finalmente, pues tenemos esta noticia en este bloque que nos dice que Kim Jong-un llama al ejército a estar preparado para la guerra. El líder de la República Democrática señaló que todas las unidades deben lograr un cambio trascendental en los preparativos de la guerra. Bueno, pues vemos esta situación en Corea, perdón, no me salía la palabra, la situación en Corea del Norte, como este ejército se está también potenciando cada vez más, ya hace años, y que está claramente alineado también pues, con Rusia y con China. Se están resistiendo a este intento de primacía mundial del rey del norte que salía en la Biblia y bueno, de momento están jugando sus bazas. También nos dice una noticia de esta semana, China realiza ejercicios de desembarco anfibio en el estrecho de Taiwán. Varios tipos de vehículos blindados anfibios entraron en el mar uno tras otro y se dirigieron hacia la zona designada. Bueno, pues maniobras alrededor de Taiwán. Ya sabéis que Taiwán era una parte de China y es pues un cóctel perfecto también para provocar ahí un lío de dimensiones colosales entre Occidente y China. Bueno, pues por todos lados se está preparando realmente una tempestad perfecta, ¿no? La tormenta perfecta. En función de esto, como pues, estos países, China y Rusia y sus aliados se están resistiendo, pues ¿qué hace Occidente? Pues apretar. Noticias también de esta semana en este sentido. Maersk insta a confiscar activos rusos congelados, aunque admite riesgos para el mercado financiero de Europa. Los detalles del inédito acuerdo entre Colombia y China que enfureció a Estados Unidos. Claro, una vez Colombia firmó con China este acuerdo, Estados Unidos pues, le ha faltado poco para echarles la caballería por encima, ¿no? O sea que también están apretando para que no se expandan. Nos dice la amenaza financiera de Estados Unidos contra los proyectos de China en América Latina. La advertencia estadounidense se produce un día después de la firma de un plan de cooperación entre Colombia y el país asiático para la iniciativa de la Franja y la Ruta. Bueno, pues hay una lucha en todos los niveles y como pues, estos países se están resistiendo a la hegemonía de este nuevo orden mundial,
pues bueno, pues Estados Unidos y Europa y todos estos que conforman el Rey del Norte, pues los presionan. Los van a presionar hasta que se dobleguen. También en este sentido, Defense Europe, así son las maniobras más grandes de Estados Unidos en Europa en plena escalada de tensión con Rusia. Bueno, pues claro, es una cosa detrás de la otra. Y como pues la situación es esta, de este choque de momento cada vez más crudo entre Occidente y Oriente, Rusia y China con Estados Unidos y aliados, pues se está todo el mundo armando hasta los dientes. Nos dice también noticias de esta semana: el Reino Unido y Alemania desarrollarán una nueva arma de ataque de precisión profunda. Esta arma tendrá un alcance superior a 2.000 kilómetros. También nos decía esta semana, Rutte llama a hacer a la OTAN más letal. Declaró que la Alianza Atlántica debe ser tan fuerte que nadie la ataque jamás. También esta noticia, Trump lanza el proyecto Cúpula Dorada, un escudo antimisiles para proteger todo el territorio de Estados Unidos. Esto ya lo habló ayer Javi, no lo vamos tampoco a ampliar. También vemos aquí, ¿no?, esta noticia: el rearme de la Unión Europea podría destruir su economía. Claro, todo este rearme, todo este ingente gasto de dinero para poder aumentar la capacidad militar, pues como ya también se había anunciado hace tantos años desde este ministerio, pues va a traer crisis económica, por supuesto. Y esto pues ya se está también empezando a vislumbrar, ¿no? En todo esto, en toda esta situación, de estos dos bloques que están luchando entre sí, uno para construir ese tercer templo y el otro pues para impedirlo dentro de sus posibilidades, pues tenemos también la figura del Vaticano. El Vaticano ya sabemos que forma parte de este Rey del Norte y también está jugando sus bazas de una forma diferente, sutil, más bajo mano, tras bambalinas, para que este nuevo orden mundial acabe triunfando y ellos acaben siendo el líder moral de toda esta situación. Sin embargo, las noticias del Vaticano no las vamos a ver hoy, las vamos a dejar para la próxima conferencia, que si Dios quiere va a ser ya la semana que viene, seguramente el jueves. Así que continuaremos con tecnología. Claro, este nuevo orden mundial que finalmente está profetizado que se va a instaurar en todo el mundo, finalmente China y Rusia sabemos por profecía que en un momento se van a doblegar, luego se volverán a rebotar, pero en un primer momento se van a doblegar y eso permitirá la constitución de este nuevo orden mundial. El Vaticano se instalará en Jerusalén y todo el control que se va a ejercer en esta situación pues podrá hacerse gracias a la tecnología, a los avances impresionantes tecnológicos que estamos viendo día sí día también y que ya estaban también profetizados en la Biblia cuando se nos decía que la ciencia avanzaría, refiriéndose a los últimos tiempos de esta humanidad, tal como la conocemos al menos. Vamos a ver unas cuantas noticias en este sentido de tecnología. La primera nos dice que la policía vigiló en secreto Nueva Orleans con cámaras de reconocimiento facial. Estados Unidos, la patria de la libertad, pues resulta que pasan estas cosas. Dice, durante 2 años la policía de Nueva Orleans utilizó en secreto la tecnología de reconocimiento facial para escanear las calles de la ciudad en busca de sospechosos, un método de vigilancia sin precedentes conocidos en ninguna ciudad importante de Estados Unidos y que puede violar las barreras municipales en torno al uso de dicha tecnología, según descubrió una investigación de The Washington Post. Aquí vemos la cámara en el fondo, pues instalaron muchas de estas. Dice, la policía utiliza cada vez más software de reconocimiento facial para identificar a culpables desconocidos a partir de imágenes fijas, generalmente tomadas por cámaras de vigilancia en la escena del crimen o en sus inmediaciones. La policía de Nueva Orleans llevó esta tecnología un paso más allá, utilizando una red privada de más de 200 cámaras de reconocimiento facial para vigilar las calles, monitoreando constantemente a los sospechosos buscados y enviando notificaciones automáticas a los teléfonos móviles de los agentes a través de una aplicación para informarles los nombres y la ubicación actual de posibles coincidencias. El Post ha informado que algunas agencias policiales utilizan software de reconocimiento facial con inteligencia artificial, violando las leyes locales, ignorando los estándares de investigación tradicionales y poniendo en riesgo a personas inocentes. En ocasiones, la policía arrestó a sospechosos basándose en coincidencias de inteligencia artificial sin pruebas independientes que los vincularan con el delito, lo que aumenta las probabilidades de un arresto falso. ¿Sí? Porque alguna vez pues, ya ha acontecido
que esta inteligencia artificial pues, hace una mala identificación de la persona, comete un error y aquí pagan pues, justos por pecadores. Bueno, pues toda esta tecnología pues nos viene encima cada vez más y esto pues va a servir para control también cada vez más y para que este nuevo orden mundial, cuando sea establecido, pues pueda funcionar pues con toda perfección, ¿no? Y eliminar todo tipo disidente que pueda pues estar operando en esos momentos. Sabemos que ese grupo disidente por antonomasia pues va a ser el pueblo de Dios, ¿no? Ese remanente que no va a acatar ese nuevo orden mundial, que se va a resistir a ponerse la marca de la bestia y por tanto va a ser monitoreado pues, por estos poderes y neutralizado cada vez más. Si no fuera por la ayuda de Dios, realmente en esta tierra no quedaría nadie con la fe verdadera, con la fe que nos marca la Biblia. Por último, nos dice esta noticia, un sistema de reconocimiento facial implementado por la policía de Oxford Circus, Londres, el 13 de mayo. Londres es uno de los pocos lugares donde se sabe que el reconocimiento facial en vivo se utiliza ampliamente. Bueno, aquí veis esta furgoneta de la policía con una cámara que va pues, haciendo este control sobre la marcha, ¿no? Ahí pues parece que ya está instaurado. También en este sentido, de estas noticias de tecnología, que vemos cómo avanza cada día y esto va a permitir este nuevo orden mundial, nos dice una nueva inteligencia artificial puede analizar los rostros para estimar la edad biológica y la esperanza de vida con solo un selfie. Esto está avanzando a una velocidad impresionante. La inteligencia artificial se ha convertido en una compañera casi inseparable de nuestras vidas, nos guste o no, desde la llegada del ChatGPT en 2022. De forma directa o indirecta, esta tecnología influye tanto en nuestro día a día como en el ámbito laboral, aunque aún no está claro cuál será su límite, el cual parece estar muy lejos. Sus posibilidades son prácticamente infinitas y ahora ha surgido una nueva herramienta de inteligencia artificial que puede analizar el rostro humano para estimar la edad biológica de una persona e incluso calcular cuánto tiempo de vida le podría quedar. Los investigadores afirman que las personas con cáncer tienden a tener un rostro que aparenta, de media, 5 años más que su edad real. Hugo Ayers, director del programa de inteligencia artificial en medicina del centro, destaca que una imagen sencilla, como un selfie, contiene información valiosa que puede ayudar a definir planes de tratamiento. Por lo tanto, esta información es clínicamente relevante. Bueno, pues estas cosas están avanzando a una velocidad pues, de vértigo, ¿no? También se están realizando pruebas para medir la precisión del análisis en rostros maquillados o sometidos a cirugía estética, por lo que sin duda alguna la llegada de este tipo de tecnologías marca un avance significativo en el ámbito de la salud y la medicina. Bueno, pues no pensemos en hacernos la cirugía estética para librarnos de este control porque nos van a pescar igualmente. En este sentido también, de esta tecnología que va a permitir este nuevo orden mundial, pues están también todo el tema de las monedas electrónicas, del dinero electrónico. Esto es una tecnología que hace años pues, hubiera sido también imposible y que ahora cada vez más pues, ya está a la vuelta de la esquina. Nos dice, en este sentido, esta noticia de esta semana, un documento del FMI advierte que las monedas digitales podrían eliminar el efectivo. Su retorno es casi imposible. Claro, en el momento que se implantan estas monedas, ya se piensa que el efectivo, pues si luego se quiere andar marcha atrás, no va a ser posible. Este va a ser un paso irreversible. Nos dice que todo apunta a una sociedad sin dinero en efectivo, ya sea por la conveniencia o por la coerción, zanahoria o palo. Según un documento del trabajo de FMI, las monedas digitales como las CBDC podrían hacer que el efectivo quede obsoleto, ya sea por intención política o por preferencia del mercado. Con la adopción generalizada de monedas digitales, el efectivo podría compartir el destino del pájaro dodo. Sería desafiante y costoso revivir el efectivo una vez que una sociedad se haya vuelto completamente sin efectivo, según el documento de trabajo del FMI. ¿Podrían las monedas digitales conducir a la desaparición del efectivo del mercado? Por Marco Pani y Rodolfo Maino. El efectivo podría desaparecer del mercado como consecuencia imprevista de innovaciones como la introducción de monedas digitales emitidas por bancos centrales debido a la falta de demanda, incluso si dicho resultado finalmente resultara en un resultado subóptimo. La desaparición del efectivo, dicen los autores, podría ocurrir ya sea por decisiones políticas directas o como consecuencia natural de la innovación y difusión de las monedas digitales.
Argumentan la introducción de una moneda digital en un ecosistema de pagos diverso, que incluye efectivo, tarjetas de pago tradicionales y dinero electrónico moderno, donde el uso de efectivo físico ya está disminuyendo drásticamente, podría llevar a la desaparición total del efectivo, incluso si este no es el objetivo de las medidas políticas. Los autores analizaron cómo los comerciantes y los clientes utilizan el efectivo y las tarjetas y simularon cómo las monedas digitales podrían complementar o reemplazar estos métodos de pago. Se mencionan 3 escenarios. Se sustituye uno de los métodos de pago anteriores, ya sea efectivo o tarjetas. Se reemplazan ambos métodos de pago anteriores o las monedas digitales se utilizan permanentemente junto con el efectivo y las tarjetas. Dada la marcada disminución de uso del efectivo para transacciones observada en la mayoría de los países durante las últimas décadas, la posibilidad de que el efectivo se extinga no parece del todo irreal. Bueno, pues vemos cómo esto pues está ya estando en la mira total de estos gobiernos que bueno, pues ya tienen claro que el dinero en efectivo va a desaparecer y va a aparecer ya como de una forma totalmente omnipresente pues las monedas digitales. El dinero digital emitido, claro está, por el gobierno, pues esto va a ser el arma de control más fabulosa que jamás se haya inventado. Eso nos va a controlar del todo. Bueno, y como muestras de esta tecnología, de este avance impresionante que estamos viendo día a día, de todas estas tecnologías que están apareciendo día sí, día también, os vamos a pasar este vídeo de este robot, como cada vez alcanzan pues unos movimientos más humanos. Bueno, pues impresionante, ¿verdad? Los que hemos estado viendo los vídeos de estos robots a lo largo de los años, pues ver cómo está avanzando todo esto, a qué velocidad, pues bueno, te pone realmente la piel de gallina, ¿no? Ver todo el potencial que están desarrollando estos científicos y que, bueno, pues muchos ya advierten que todo esto nos va a llevar desde luego al desastre. Toda esta tecnología, muchos dicen que esto se va a desmadrar de tal forma que va a ser la causante principal de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, no sabemos si va a ser uno de los factores que la va a desencadenar. Sabemos que esa Tercera Guerra Mundial se va a producir, va a haber un conflicto bélico armado a gran escala, porque si no, no se va a poder establecer el gobierno mundial. Primero tiene que acontecer una gran guerra, y esta gran guerra pues puede ser que tenga también estas connotaciones tecnológicas. Vamos a leer en este sentido estas noticias también que han salido esta semana. Nos dice Jack Ma, el hombre más rico de China, lanza una severa advertencia. La inteligencia artificial, se refiere, podría provocar la Tercera Guerra Mundial. Allí donde otros solo ven beneficio, Jack Ma ha querido poner el foco en las consecuencias catastróficas que han tenido en otros momentos de la historia los avances tecnológicos. Los malos presagios acerca de lo que puede desencadenar el avance tecnológico no son algo nuevo. Donde algunos expertos solo ven avance, otros como Jack Ma, fundador de Alibaba, han advertido desde tiempo. Aquí lo vemos a este hombre, atrás, que puede haber un conflicto a nivel global cuyas consecuencias resulta muy difícil calibrar. Son muchos los especialistas que llevan tiempo advirtiendo acerca de la necesidad de un control sobre la inteligencia artificial y su evolución, como es el caso de Yuval Noah Harari o el ganador del Premio Nobel de Física en 2024, Geoffrey Hinton. Riesgo de revueltas sociales ante la pérdida de empleo en favor de la inteligencia artificial. El miedo a un desarrollo excesivo de la inteligencia artificial, pero de forma especial a las repercusiones que su implantación puede generar en el tejido laboral, llevaron a Jack Ma a realizar una serie de advertencias en una entrevista concedida al presentador David Faber de la CNBC en el marco de la celebración de la conferencia Gateway 2017. En ella, el fundador y expresidente de Alibaba, el gigante del comercio electrónico chino,
quiso recordar algo que, como forma parte de la historia, se da por sentado, pero que en ocasiones se pasa por alto, y es el papel que el avance tecnológico tuvo en los conflictos mundiales más importantes de nuestra era. La primera revolución tecnológica provocó la Primera Guerra Mundial. La segunda revolución tecnológica provocó la Segunda Guerra Mundial. Esta es la tercera revolución tecnológica, alertó Ma durante la conversación con la cadena estadounidense. En opinión de Jack Ma, las empresas tecnológicas no están teniendo en cuenta las revueltas sociales que puede provocar la automatización de tareas en detrimento de la mano de obra humana a la hora de evolucionar su tecnología. No creo que debamos crear máquinas como los humanos, dijo. Debemos asegurarnos de que la máquina pueda hacer cosas que los seres humanos no pueden hacer, enfatizó Ma. Y es que la destrucción de empleo generalizada llevaría a una tensión social y a una respuesta por parte de la gente que, a juicio del fundador de Alibaba, puede ser el desencadenante de la Tercera Guerra Mundial. La tercera revolución tecnológica puede provocar la Tercera Guerra Mundial, remarcó de nuevo a pregunta de David Faber. Bueno, recordemos una vez más pues, lo que se ha presentado en este ministerio acerca de los sindicatos, como el Vaticano está detrás de la creación de estas organizaciones obreras y cómo van a jugar un papel determinante también en estos tiempos finales, vamos a decir, de caos, de revuelta social ante situaciones pues, que van a ser provocadas también por la inteligencia artificial, seguro, porque eso va a crear un gran desempleo y dentro de no muy pocos años. También en este sentido se ha pronunciado Bill Gates. Bill Gates habló sobre la Tercera Guerra Mundial. Advirtió que no será nuclear, sino que escalará a una nueva dimensión. El empresario habló sobre los potenciales peligros de la inteligencia artificial y compartió una solución para evitar grandes consecuencias. También es una noticia que ha salido esta semana. Nos dice, sin embargo, a diferencia de los conflictos anteriores, el magnate advierte que esta guerra no será convencional ni nuclear, sino que se desarrollará principalmente en el ciberespacio y estará impulsada por la inteligencia artificial. Bueno, una cosa no quita la otra, desde luego. La guerra también seguro que algún tema nuclear va a haber. En sus declaraciones y escritos, el magnate tecnológico expresó su preocupación por el uso de armas cibernéticas manejadas por inteligencia artificial en futuros conflictos. La carrera tecnológica entre potencias mundiales. La competencia entre países por dominar la inteligencia artificial es otro factor que tanto Bill Gates como Elon Musk señalaron como potencial detonante de un conflicto global. El CEO de Tesla y SpaceX fue especialmente directo después de afirmar que la competencia por la superioridad en la inteligencia artificial probablemente cause la Tercera Guerra Mundial. Pues este es el tema, este es el panorama que tenemos, ¿no? El contexto que tenemos de nuestros días. Realmente todo está adquiriendo pues, un hervor, ¿no? Todo está adquiriendo una temperatura que hace presagiar un gran estallido en varios contextos, en varios ámbitos, que va a implicar toda la población mundial. Aquí no se va a librar nadie y que va a ser necesario para que finalmente este poder, el Vaticano, se pueda instalar, ¿no?, en el tercer templo como líder moral de todo este mundo que estará pues zozobrando, estará buscando a un líder moral y será pues el que va a encontrar pues más bien posicionado para ocupar ese papel, ¿no? El Vaticano va a recuperar el esplendor de antaño, por desgracia del pueblo de Dios, claro. Todo este nuevo orden mundial también, desde luego, va a traer pues, un control mental, ¿no? Ya se está ejerciendo un control mental sobre la población, sobre las sociedades y más que se va a ejercer. Se ejerce de muchas formas. Han salido noticias esta semana que también pues, apuntan las pistas por dónde van los tiros, cómo hacen realmente para ir pues, fundiendo las mentes de la gente para que todos vayan como corderitos, poco a poco, encajando en este nuevo sistema que nos están preparando. Uno de ellos pues, es a través de las drogas, sin duda, ¿no? Aquí vemos este artículo de esta semana. La DEA advierte que la mezcla de fentanilo con otros narcóticos va en aumento. La mezcla de fentanilo con tranquilizantes para animales y otros opioides sintéticos va en aumento. Bueno, las drogas cada vez campan más, cada vez pues, se ve por un sector de la población como algo de lo más normal del mundo, ya no digamos la marihuana y todo este tipo de hierbas que se fuman, ¿no? Bueno, pues son drogas que también ponen a la mente en cierto estado, en cierta actitud, que desde luego es beneficiosa para el que quiere mandar sin oposición. Esto es así.
Vemos también cómo está el tema del sexo, también es una forma de control social, ¿no? De control mental. El sexo, estos años, estas últimas décadas, toda su, vamos a decir, difusión se ha implementado de una forma exponencial, de una forma impresionante. Y vemos ya noticias como esta, ¿no? De esta semana. Exnovia de Didi revela el daño que las orgías salvajes le dejaron en su cuerpo. Cassandra Casi Ventura explicó cómo los freak-offs, que consistían en maratones de sexo con alto consumo de drogas y que podían durar entre 24 y 72 horas, le provocaron lesiones y enfermedades. Bueno, este caso, que saltó ya hace unas semanas a la palestra, a la atención pública, a las luces de los medios de comunicación, pues bueno, también denota cómo el sexo es algo que cada vez es más trivial, cada vez se usa como una forma de divertimento, pero todo esto también genera unas consecuencias mentales a la hora de priorizar las cosas en la vida, a la hora de protestar, a la hora de etcétera, etcétera. Todo esto son drogas que en definitiva se dan a la población pues para que se mantenga ocupada en asuntos que no sean relacionados con el gobierno, y esto es así. Y por último, en este contexto también ha salido esta noticia esta semana, también interesante, que nos dice qué es el cerebro popcorn o de palomitas, ¿no? La epidemia silenciosa provocada por las redes. Si nota que no puede empezar el día sin comprobar las notificaciones de las redes sociales en su teléfono móvil y además desvía rápidamente la concentración en una tarea para concentrarse en otra, puede que usted sufra este síndrome. Bueno, todo este tipo de dispositivos electrónicos, los móviles principalmente, estos móviles inteligentes, estos Android, pues lo que hacen es tener a la mente saltando de una cosa a otra, ya no digamos con la aparición del TikTok y medios similares, que van debilitando la mente humana. La mente humana cada vez se hace menos resistente, cada vez se hace menos paciente, menos capaz de aguantar pues, información continua y tiene que ir de un lado a otro. Todo esto es una forma que se está usando de control social, de control mental, para poder poco a poco ir teniendo a la población bueno, pues bajo mano, que no protesten, que estén por otras cosas, y esto pues lo están haciendo muy bien como siempre, por desgracia. Y ya para terminar esta conferencia, pues vamos a ir por la última sección, que es bueno, el ver, el darse cuenta, el darnos cuenta cómo el Espíritu Santo, ante esta situación del mundo, que está yendo de mal en peor, pues se está retirando de la tierra, como vimos la semana pasada, esa cita de Ellen White, y, por tanto, los actos humanos cada vez están más dirigidos por ángeles caídos, por demonios que lo que quieren, efectivamente, es causar el caos entre la raza humana. Quieren pues llevar la mente humana a su terreno, al terreno pues de apostatar del Dios de la Biblia, de apostatar del Dios verdadero y entramparlo en sus redes. Esto pues es así, ¿no? En todo caso, el Espíritu Santo se está retirando de la tierra y prueba de ello, en primer lugar, vamos a ver pues, la cantidad de terremotos que han acontecido esta semana. Ha sido impresionante realmente. Vamos a hacer un repaso rápido. En primer lugar tenemos un terremoto de 4,5 grados sacude la provincia meridional china de Yunnan. El seísmo se produjo a las 9 hora local, según el Centro de Redes Sismológicas de China. Un sismo se registra en Turquía, donde Zelensky y Erdogan mantenían conversaciones. El epicentro del sismo se ha localizado en las proximidades de la ciudad de Ankara, donde recientemente acabó la reunión entre Zelensky y Erdogan. Un sismo de magnitud 6 sacude Perú. Un terremoto de magnitud 6 se produjo este sábado en Perú, de acuerdo con los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento telúrico se registró a las 10:22, con el epicentro a 6 kilómetros al oeste de San Pedro. También esta semana una cadena de terremotos en la isla griega de Eubea provoca daños en decenas de casas. Las autoridades han asegurado que algunas viviendas han quedado completamente inhabitables. Los expertos no descartan que sigan produciéndose seísmos en los próximos días. Y también en Papúa Nueva Guinea, terremoto de magnitud 6,4 sacude Papúa Nueva Guinea esta semana. Un terremoto de magnitud 6,4 ocurrió este martes en Papúa Nueva Guinea. El sismo se registró en la costa norte del país a las 6:05 de la tarde. Volcanes, también ha habido situaciones de volcanes. Indonesia eleva al máximo su nivel de alerta por el aumento de la actividad en el volcán Leutobi. Y en Indonesia, cuando explota un volcán, lo hace de verdad, a veces con afectación mundial. Situado en la parte sureste de la isla Flores, ha registrado 8 erupciones a lo largo del fin de semana.
tornados. La ola de tornados en el medio oeste de Estados Unidos deja ya 21 muertos en Missouri y Kentucky. Las autoridades creen que la cifra de muertos aumentará en los próximos días. El gobernador de Kentucky declaró el estado de emergencia. Pues desastres por todos lados. Y accidentes también, porque cuando el Espíritu Santo se retira de la tierra, pues sus ángeles también dejan de proteger a los engendros humanos, a estos engendros mecánicos mediante los cuales nos movemos, y esto también puede causar accidentes. También, evidentemente, las distracciones humanas, las condiciones también de alcoholismo, las mentes como están, etcétera, etcétera. Todo esto pues, genera una situación que veremos que a medida que nos vayamos acercando pues, ya al momento culminante de la historia, pues todo esto va a ir a más, desde luego. Esta semana ha acontecido esto. Horroroso accidente en una autopista de México se cobra decenas de vidas. Según los primeros reportes, en el accidente estuvieron involucrados 3 vehículos con un saldo preliminar de 18 personas fallecidas en el lugar y 3 más que perdieron la vida en el hospital, afirmaron las autoridades. 2 helicópteros civiles chocan en pleno vuelo en Finlandia. 2 helicópteros civiles colisionaron en el aire este sábado cerca de un aeródromo en el municipio finlandés de Eura, región de Satakunta. Medios locales, citando a los servicios de rescate locales. La policía informó que las aeronaves viajaban un total de 5 personas. Pues bueno, 5 personas más que murieron en este lamentable suceso. Muere la tripulación de un avión de entrenamiento militar en unas maniobras en Egipto. El aparato se habría estrellado debido a un fallo técnico, según el portavoz militar oficial. Y finalmente, pues posesiones, claro. También pues, el hecho de que el Espíritu Santo se retire de la tierra hace que estos ángeles caídos vayan cobrando cada vez pues, mayor influencia sobre los humanos, es lógico. En este sentido, esta semana ha acontecido esto. Un alumno apuñala a varios compañeros en un colegio de Finlandia. Al menos 3 alumnos de una escuela en la localidad finlandesa de Pinkala han sufrido heridas. Al menos 3 alumnos de una escuela en la localidad finlandesa de Pinkala, en el sur del país, resultaron este martes heridos cuando fueron atacados con un arma afilada por un compañero, informó la policía de Finlandia en un comunicado. De acuerdo con esta fuente, la policía ha detenido al alumno de la escuela Vahajärvi de Pinkala, ubicada en la región de Pirkanmaa, poco después de recibir la primera llamada de emergencia. Las 3 víctimas, también alumnos de la institución educativa, sufrieron heridas que por el momento no ponen en peligro su vida. Bueno, otras veces pues realmente la gente ha muerto. En este caso, gracias a Dios, pues no fue a más. Pero vamos a fijarnos en lo que dice ahora la noticia, porque aquí vemos donde realmente aquí hay algo extraño, ¿no? Dice, según el medio Italehti, una persona envió un manifiesto a las 10:42 horas a su redacción en el que afirmaba que quería apuñalar a chicas y entregarse después a la policía. Me dirigía a las mujeres porque pensaba que eran objetivos más fáciles y porque la idea de apuñalarlas era más agradable que apuñalar a hombres, dice el supuesto manifiesto, según la agencia finlandesa STT, que añade que el objetivo del presunto autor del mensaje era matar a una persona y herir al menos a otras 2. La persona que envió el mensaje dijo ser un chico de 16 años y que llevaba unos 6 meses planeando su acto, siempre según Italehti, que enseguida se puso en contacto con los servicios de emergencia y la policía, que en ese momento no tenían información de un acto de violencia o ataque en una escuela de Pirkala. Bueno, pues vemos situaciones realmente extrañas que cada vez también pues, van a ir aconteciendo más. Este tipo de ataques injustificados, absurdos, totalmente demenciales, pero que bueno, son causa de que el Espíritu Santo se está retirando y las mentes humanas pues, están quedando a merced de otro tipo de influencias. Y si a esto se suma las vidas que tantas veces la gente ha llevado a lo largo de años, de abusos de todo tipo, de cosas que no tocan, pues bueno, todo esto hace un cóctel que desde luego todo esto desgraciadamente va a ir a más. Y para terminar, como siempre, esta conferencia de hoy pues lo vamos a hacer con una cita de Ellen White en relación a los últimos tiempos. Ella, ya sabéis que profetizó entre estos años ella vivió entre 1827 y 1915. A partir de 1844, cuando hubo pues, el gran chasco, ella empezó a tener revelaciones y las empezó a comunicar a través pues, de sus escritos a la gente, al pueblo de Dios de esos momentos. Y bueno, pues hoy os voy a leer también un trozo que se ha publicado, aquí lo tenemos, ¿no? Dice lo siguiente,
Camino al campo es el libro, la página 84, se me dice que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como nada. Bueno, pues esto son advertencias proféticas que debemos de tener en cuenta. Debemos entender que Dios, en un acto de misericordia supremo, permitirá que todo esto acontezca, porque desgraciadamente tantas personas no reaccionamos si no nos ponen contra la espada y la pared. La gente, los seres humanos somos así. Tantas veces hasta que no nos ponen contra una situación ya imposible, pues no empezamos a reaccionar, ¿no? Entonces Dios sabe que habrá muchas personas que si no es bajo estas condiciones no van a dar un paso al frente en la buena dirección y por tanto Él lo va a permitir para que el máximo de personas posible puedan reaccionar, puedan aceptar el plan de salvación y puedan finalmente pues formar parte de ese remanente humano que habrá surgido de todas estas eras de historia y que heredarán la vida eterna. Ojalá pues podamos estar la mayoría, la más gente posible en esa situación de bienaventuranza en la cual pues vamos a poder disfrutar, gracias a Dios, por toda la eternidad. Esto a mucha gente le parecerá totalmente surrealista, pero cuando tú estudias la Biblia, cuando tú ves las pruebas proféticas que se dan ahí, profecías de miles de años que se han cumplido, que se están cumpliendo en nuestros días de una forma totalmente precisa, cuando ves también las pruebas arqueológicas que hay esparcidas por el mundo, por ejemplo, el Arca de Noé, que leíamos un artículo la semana pasada que se ha descubierto ya hace años por Ron Wyatt y que ahora parece que los científicos empiezan a ponerse las pilas, pues bueno, todo esto son cosas que a uno le van realmente abriendo la mente y te vas dando cuenta que quizá hemos sido educados de una forma pues muy tendenciosa, ¿no? En según qué aspectos, al menos en la sociedad donde nosotros hemos sido educados, de donde yo soy, ¿no? Aquí en Europa, en España, donde pues yo personalmente y los de mi generación hemos recibido una educación ya totalmente laica, ¿no? Totalmente pues desvinculada de la religión. En fin, que esperemos pues que la gente pueda reaccionar. Y nada más, pues os dejo ya finalmente las páginas web, la página web oficial, elgranengañofinal.com, donde tenéis las conferencias pues bien repartidas por temas, también por ponentes, fácil de encontrar. También tenéis pues los estudios bíblicos necesarios, imprescindibles y súper aconsejables para que aquel que quiera profundizar en todo esto, porque aquí siempre se da un repaso muy rápido y muy a vista de pájaro, pero quien quiera profundizar en toda esta realidad que nos está pues golpeando en la cara, pues pueda realmente hacerlo a través de estos estudios bíblicos. También tenemos pues el Blogspot, elengañofinal.blogspot, donde tenemos también todas las conferencias, en este caso presentadas por nuestro compañero Víctor San Vicens, por orden cronológico, desde la primera hasta las últimas que se han hecho hace pocas semanas. Y aquí pues la página de YouTube, El Gran Engany, donde pues salen las conferencias presentadas en Girona, en el local que tenemos aquí, en directo, ante un público general, digamos, abiertas al público, y que, bueno, pues que han tenido realmente repercusión en las personas que han venido, y muchas de ellas, pues desde luego les ha ayudado a atar cabos, y bueno, de momento pues hay muchas de ellas que están siguiendo el hilo de todo esto que se está presentando, porque realmente, pues si uno tiene la mente abierta y un corazón dispuesto, pues Dios puede obrar y podemos entender cada vez más. Pues nada más, hasta aquí esta conferencia. Daros las gracias por último por todas las donaciones y todas las ofrendas que podáis hacer. Desde luego pues son imprescindibles para poder tirar este proyecto adelante, para que las personas que lo llevan pues puedan dedicarse a esto a pleno y todo esto pueda llegar a todo el mundo, porque tiene que darse el mensaje a todo el mundo y luego pues vendrá el fin. Y nada más, hasta aquí esta conferencia. Espero que tengáis pues una feliz semana, que tengáis una buena entrada de sábado, los que sois creyentes, y hasta la próxima. Que Dios os bendiga.